Espacio en Blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en Blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Ya estamos aquí a punto de terminar las fiestas navideñas y ya en pleno año 2012, preparados para iniciar la segunda cita de la semana, la segunda edición, el segundo viaje de este Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Ya lo decíamos ayer, ojalá los Reyes Magos, estos que acaban de llegar, os hayan colmado de regalos de esos que no se hay que pagarlos y que hayan llegado de repletos de buenas cosas para todos. Ese es el deseo de todos los que nos dedicamos a ofreceros semana a semana este Espacio en Blanco, como os decimos desde aquí, desde vuestra casa, la casa de la radio, en Radio Nacional y Radio 5. Ya estamos listos, preparándonos para encarar un nuevo año, el mítico 2012, y seguimos en ruta, viajando por el mundo y trayendo los mejores temas y algunos de los mejores invitados, algo que va a volver a suceder hoy desde un lugar mítico. Estáis trabajando esta noche en las carreteras, en los hospitales, los que estáis en vela, los cuerpos de seguridad, todos los que nos escucháis a estas horas en directo cuando pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Saludos también a todos los que estáis fuera de nuestras fronteras, escuchando la radio online de Radio Nacional. Ojalá os sirvamos de compañía. Y a los que nos escucháis en el podcast, a los que descargáis a lo largo de la semana, nuestros mejores deseos para todos. Una de las vocaciones del Espacio en Blanco es viajar, y lo hacemos a menudo, y preparamos emisiones especiales desde lugares mágicos. Este año pasado lo hemos hecho, y para este 2012 tenemos previstas algunas salidas. Iremos a Francia, a Rennes le Chateau, en México, aquí estará ahí este año 2012, y Perú, si todo sale bien, habrá una emisión especial también desde ese país. Podemos ir a esos lugares a abrir camino y a mostraros misterios, algo que va a pasar esta noche, algo parecido. Si nos acompañáis, vamos a viajar hasta las ruinas de una de las maravillas del mundo, en Perú, en mitad de la montaña sagrada y mágica. A pesar de haber pasado 100 años de su descubrimiento, aún quedan muchos enigmas por desenterrar, y nuestros dos invitados nos van a ayudar a hacerlo. Si nos acompañáis, tras esa introducción, nos vamos a los pies del Huayna Picchu, a la ciudad de las Vírgenes, al Machu Picchu. Disfrutad del trayecto. Volamos en los próximos minutos a una de las maravillas de la Tierra. Situada en lo alto de una montaña, se halla en mitad de la selva peruana. Hasta allí llevamos nuestros micrófonos para, en compañía de nuestros dos invitados, mostraros y haceros sentir uno de los asentamientos humanos más misteriosos del planeta. Machu Picchu nos espera. Estamos en Perú, a los pies de Machu Picchu, uno de los lugares más sagrados de este país,
De fondo vemos el río Urubamba, podemos sentir todavía su fuerza. Y estamos con dos guías especiales que nos han acompañado en este viaje. Contarnos, ¿qué significa este lugar? ¿Qué significa Machu Picchu? Es el lugar construido por una civilización llamada Inca, alrededor de los 1430, cuando uno de los Pachacutic toma el poder y hace toda la expansión hacia lo que vendría a ser el Antisuyo. No es más que otra cosa, la selva. En la selva, obviamente, se van a encontrar diferentes elementos sagrados, como una de ellas la hoja de coca. La hoja de coca que jugó un papel predominante en todo el mundo espiritual andino y solamente puede crecer en lugares como este, al igual que un tipo de maíz específico y la geografía que es inexplicable, es muy importante estar al lado de los Apus, los Auquis, las montañas protectoras como el Machu Picchu y el guardián del Huayna Picchu. Es el lugar espiritual más importante dejado por nuestros antepasados. Es el lugar donde vienen a juntarse, a recordar sus orígenes y todo ello. Es el resultado, Machu Picchu es resultado de amor, resultado de paciencia, de una organización perfecta, una sociedad que tuvo muy buena armonía, un respeto único a lo que viene a ser la naturaleza, el estar en contacto directo con todos sus cosmos, su Inti, la Madre Luna, el Padre Sol, toda la Vía Láctea, y podríamos seguir mencionando todo ello, pero hace falta venir aquí. Sí. Ya veis cómo es Leo, nuestro guía aquí, apasionado, y cómo te hace llenarte de vida de estos lugares. Contabas, Leo, que cuando Hiram Bingham encontró hace 100 años que se cumplen este centenario, se llevó muchas piezas de estos lugares. Mucha gente no lo sabe. Cuéntanos. Hay muchas cosas que que la gente no sabe, lamentablemente tal vez al sistema no le convenga, o favores políticos, son muchos los aspectos. El gobierno peruano estima que probablemente haya sido llevado un aproximado de 50.000 piezas arqueológicas, entre cerámicas y tal vez, quién sabe, el oro. El oro tenemos que tener en cuenta que no jugaba un papel importante en la economía andina, era mucho más que todo la representación de su Padre Sol en nuestro mundo terrenal, pero el oro sí tuvo mucho más importancia en otras sociedades. Todas estas piezas fueron llevadas a Connecticut Peabody Museum por un auspicio de la Yale University y la National Geographic Society. Estos patrocinadores que organizan la expedición de Bingham sostienen de que solamente fue llevado 5.000 piezas. Como había mencionado al grupo anteriormente, un simple cero hace una diferencia enorme. Lamentablemente desconocemos qué tipo de piezas han sido llevadas por este explorador que se atribuye a haber sido el descubridor de Machu Picchu. Claro está que cuando Bingham llega a este lugar encuentra personas locales que conocían la existencia de este lugar 10 años antes. Existía una piedra donde estaba grabada el nombre de Lizárraga, uno de los campesinos que vivía en el otro extremo de la montaña de Huayna Picchu, pero para que sea considerado como el verdadero descubridor tuvo que borrar esta ¿Estás diciendo que Hiram Bingham no fue que descubrió Machu Picchu? No, lo afirmo. Yo, así como me llamo Leo García. No. Es una verdad que muchos sabíamos hace tiempo ya también. Sí, pero no. Bueno, ahora entonces estamos cambiando. Claro que Bingham es el que da a conocer la existencia de Machu Picchu al mundo. No vamos a negar de que jugó un papel importante, que tal vez gracias a toda esa promoción hecha por sus auspiciadores, los sponsors y el explorador Bingham, Machu Picchu genera muchos puestos de trabajo. Toda persona que viene a Perú es para ver Machu Picchu, no para ver otros lugares importantes y sagrados, pero más que todo, como decimos acá, persona que viene a Perú y no vino a Machu Picchu es porque no vino a Perú, ¿no? Entonces, es todo ello, ¿no? Es todo ello que gracias a este personaje, a Hiram Bingham, muchas personas podemos llevarnos un plato de comida a casa. Tenemos más de 2.500 o 3.000 personas visitando por día Machu Picchu. Tienen que venir acá, tienen que venir. Nosotros los peruanos y quien le habla, junto con todos los colegas, estamos esperándolos con los brazos abiertos. Acá no los vamos a tratar como turistas, no es parte de nuestra profesión. Acá nosotros los tratamos como si ustedes fuesen los verdaderos dueños y herederos de toda esta cultura, que lo son, pero para entender ello tienen que venir a este lugar.
Lo estamos sintiendo y lo estamos viendo en este momento, esa imagen increíble de Machu Picchu detrás de nosotros. Wilber, ¿quién vivía aquí? ¿Por qué se hizo esta ciudad? Y sobre todo en este lugar tan difícil, porque hay que subir no sé a cuánta altura estamos, 3.400. En primer lugar, mis saludos especiales para el programa. Y estoy tan emocionado y conectado extremadamente con el grupo. Y bueno, a la pregunta. Machu Picchu está a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y Machu Picchu fue construido por nuestros antepasados, los incas, y ellos empezaron en el año 1380 después de Cristo. Entonces ellos bajo el plano, bajo estudios, bajo el control de estos grandes arquitectos y ingenieros civiles, ellos pudieron lograr toda esta gran belleza que actualmente lo estamos observando. ¿Pero para qué servía? ¿Aquí venía el Inca para algo concreto? ¿Tenían mujeres? ¿Era un templo ceremonial? ¿Había vírgenes? Cuéntanos un poco. Bueno, estaba completo de todo lo que usted mencionó, mi hermano, y los incas en este lugar en Machu Picchu vivieron las mujeres escogidas, es decir, las mujeres del sol, las mujeres pertenecientes a la luna. Estuvieron también la administración, estuvieron los sacerdotes en nuestro sentido andino, no en lo católico. Entonces vivieron todo un conjunto de élite de los incas, mientras que la gente común, llamamos así, ellos vivieron alrededor de 300, 500 metros o tal vez 1 kilómetro alrededor. Es decir, que los incas también tuvieron esa noción de los castillos que se tienen en Europa. Leo, ¿para qué o cómo se pudo construir una ciudad como esta? 2.000 metros de altura, vemos ahí abajo la selva, el río. ¿Qué río es aquel? Urubamba. Urubamba, es uno de los orígenes del Amazonas. Exacto. Y hay que tener muchas ganas de subir aquí cientos de miles de piedras con ese tamaño. ¿Cómo se pudo hacer? Es una pregunta que hasta ahora nos rompe la cabeza, como decimos. No es que una pregunta que yo siempre tengo en la mente y revisando libros, trabajando con arqueólogos, es ¿quién decidió construir Machu Picchu acá? ¿Por qué acá? ¿Por qué no al lado del río Urubamba, donde está ahora el poblado de Aguascalientes, que es mucho más fácil? Si para ellos fue considerado el río sagrado, ¿por qué no allá? Antes de decidir una construcción, una yacta como esta, se tuvo que hacer muchos estudios geológicos, tener gente capacitada, hablemos de geólogos, ingenieros, arquitectos y obviamente miles de personas que tenían que traer tierra del Valle Sagrado para empezar a hacer lo que ahora estamos viendo, las terrazas de cultivo, la pirámide del templo del Intihuatana, un lugar perfecto en la parte central. Esto fue un roquedal. Las evidencias nos muestran claramente cómo fue todo este roquedal. La montaña del Machu Picchu, muchos años atrás, millones de años atrás, fue mucho más alta. Las placas tectónicas siempre están presionando unas a otras, que hacen que la cadena de montañas siga creciendo. Obviamente, muchos millones de años atrás, esta montaña de Machu Picchu ocasionó un deslizamiento de piedras que facilitó que estos grandes personajes, los incas, encuentren el material en este lugar, la cantería, y empiecen a construir todo este santuario, ¿no? El santuario religioso más importante dejado por toda esta civilización. Imagínense 600 años atrás, sin el conocimiento de lo que es el metal, sin la tecnología que nosotros tenemos en nuestras sociedades, llegar a un trabajo perfecto como se aprecia en el templo principal, en el templo de las 3 ventanas, tener una simetría perfecta, cortar esas rocas como si se utilizara un puntero láser o agarrar un cuchillo y cortar la mantequilla. Es esa la perfección. Tal vez es un poco, va a costar un poco entender o imaginar lo que estamos mencionando, puesto que no lo ven, pero fue una civilización muy alta, muy desarrollada, muy bien organizada. Y no hay una explicación de cómo se hizo.
A ciencia cierta, se empezaría, la arqueología nos indica que se habría empezado en diferentes etapas. Para construir la parte de las terrazas, empezar de la parte inferior y se concluye en la parte superior. En la parte superior, donde se ve el Intihuatana, la pirámide donde se amarraba el espíritu del Padre Sol, de la misma manera, pero aprovechando el paisaje kárstico, aprovechando la geografía en sí. No olvidemos que Machu Picchu está construido encima de un batolito de Vilcabamba. Este batolito tiene una formación de piedra volcánica y que está en todo en más de 200 kilómetros. A ciencia cierta, no voy a inventar una teoría para mantenerlos felices y este comentario pueda traer otros comentarios que no estoy acostumbrado a mentir, no estoy acostumbrado a crear respuestas para mantenerlos, para tener siempre la respuesta. Lamentablemente fue una civilización que no conoció hasta ahora un tipo de alfabeto como el que nosotros tenemos, el abecedario o una cosa así, a pesar que se tiene una lengua como tal, el quechua o el runasimi, que era hablada por esta sociedad, y hasta ahora muchos de nosotros tenemos la dicha de hablar este quechua que es tan dulce. No tenemos evidencias, las únicas informaciones que tenemos simplemente son crónicas hechas a finales del siglo XVI, inicio del siglo XVII, por diferentes cronistas españoles y locales. En este lugar hay un sitio sagrado, está esa pirámide, está la Intihuatana. ¿Qué significa eso? ¿Para qué servía? Y es un lugar donde otros viajes que hemos podido acercarnos allá, no se puede, se ha sentido ese poder que tiene, esa energía increíble que emana de ese sitio. Exactamente, en diferentes cordilleras del mundo, en diferentes tiempos y espacios, se podía observar, se podía absorber la energía que emanaba nuestra madre naturaleza y la Pachamama o la madre tierra. En este caso, en este lugar del Intihuatana, Inti, el sol, Huata, que significa año, y Huatana vendría a ser lugar donde se amarra el sol. Pero ¿cómo es que se amarraba el sol en este lugar? Básicamente haciendo algunas proyecciones durante el solsticio de invierno, que es el 21 de junio para nosotros, y el 22 de diciembre vendría a ser la época de lluvias. El 1 de junio vendría a ser el año nuevo. Con ello no estoy afirmando de que los incas conocieron un calendario solar, era por el contrario, conocían un calendario lunar, pero para tener un mejor calendario se tuvo que realizar estudios solares, tal cual se hizo en Centroamérica por mayas, aztecas, en Stonehenge, en Inglaterra, en Newgrange, en Irlanda, y bueno, Cusco y Perú no fue la excepción en sí, ¿no? Entonces ahí se hacía diferentes tipos de ceremonias para esperar el gran ansiado Inti Raymi, que es una de las fiestas más importantes, que en la actualidad la seguimos practicando cada 24 de junio porque se celebran las fiestas de Cusco en la misma ciudad antes mencionada. Aquí lamentablemente no se hace por cuestiones de ordenanzas de arqueólogos residentes y todo ello, que es lamentable, que sería precioso el ver cómo era toda esa fiesta. Y obviamente el Capac Raymi, que se realizaba el 22 de diciembre para agradecer la llegada de las lluvias. Al hablar de esta sociedad estamos refiriéndonos a una sociedad campesina, no una sociedad bélica. Y si entendemos ese principio como campesinos, tenemos que tener un alto conocimiento de cuándo es la época de cosecha, la época de cultivo y todo ello. Antes, Wilber, cuando estábamos frente a esta ciudad, Leo nos enseñó al guardián. En muchos lugares del mundo inca aprovechaban las formas de las paredes de las rocas para mostrar a algunos deidades, incluso manejaban cuando creaban una ciudad como un animal. ¿Por qué? Bueno, en principio ellos consideraron como sus tótems, o sea, como ellos ellos manifestaron de esa manera, porque es como una pajarina, ¿no? Pajarina, que quiere decir el inicio de sus vidas, ¿no? De cada clan, o llamemos de cada grupo familiar. Aquí lo que se representa es un ser humano. Se ha visto algunas fotografías un poco retocadas en algunas partes del mundo, pero parece muy claro, ¿no? Aquí en Machu Picchu. Sí, naturalmente se tiene la presencia de los seres
no solo de humano, también se tiene de los animales que eran considerados como sagrados, así como el cóndor que se ve al frente. Se ve también los lagartos o como especie de caimanes que eran también considerados como algo divino. Estamos aquí al pie de Machu Picchu, en una terraza al borde del río Urubamba, observando esta ciudad fantástica que es Machu Picchu con nuestros dos compañeros, Leo García y Wilber Ramos. Leo, hablemos de otros aspectos de esta cultura increíble. Estamos tomando coca ahora. Coca de la buena, no de buena. Coca de la buena. ¿Qué significa esa coca? De hecho, de vez en cuando nos metemos una hojita en la boca. ¿Qué significa para el pueblo inca y qué significa ahora? En hablar de la hoja de coca tenemos que empezar a desmitificar lo malo que lamentablemente se habla de la hoja de coca. Al hablar de la hoja de coca estamos hablando de todo un aspecto espiritual que conecta el ser humano con, en este caso, en este preciso momento, con nuestra querida Madre Tierra, con nuestra Pachamama. El tener un quinto, que es la representación de sus tres mundos. Un quinto viene a ser 3 hojas de coca que la tiene en su mano, y de esa manera usted puede llamar a los espíritus de la montaña. Teniendo las 3 hojas de coca en la mano, empieza a soplar y llama a los espíritus, o espíritu de Huayna Picchu, Machu Picchu, Yanantin, Verónica, Pumasillo, vengan acá, que nosotros estamos aquí presentes para entregarles lo mejor de nuestro trabajo, el amor, el cariño. La hoja de coca nos puede dar amigos. Cuando nos encontramos en un camino y estamos de sed, de hambre, no tenemos comida, y nos encontramos con un campesino que tiene en sus genes, en su ADN, muy bien enquistado el sentido, lo que es hermandad, lo primero que él les va a ofrecer es abrir la chuspa, una especie de cartera, Huayquey, Jamuy, Caiman, Tiacu y Caiman, hermano, ven acá, siéntate con nosotros, toma hoja de coca, siéntate, vamos a empezar a conocernos, vamos a empezar a relacionarnos y todo ello. Son unos dones que fueron heredados y enseñados por estos dioses que decidieron transformarse en montañas, que en la actualidad se sigue practicando. Cuando se hace una ofrenda se tiene que usar la hoja de coca, al igual que el feto de la llama, los mejores productos que se hace, lo mejor que tenemos que darle a la Madre Tierra, porque ella nos da lo mejor. Ese es el sistema de reciprocidad, hermandad y cariño. La hoja de coca tiene muchos minerales, tiene vitaminas, es muy bueno es anticaretiano, no tienes comida, pues esto calma el hambre, calma la sed. Quien les habla tiene 12 años realizando esta actividad guirística, cientos de caminos incas realizado en mi haber, y he podido tener la dicha de estar en contacto directo con porteadores que son originales descendientes de esta gran cultura milenaria, quienes me enseñaron, seamos sinceros, hidalgos, en reconocer todos estos preceptos que lamentablemente no podríamos encontrar en algunos libros. En antropología es nuestra función preservar todo este tipo de informaciones y códigos sagrados. No podemos evitar el que se cambie el aspecto de vestimenta, no podemos imponer a un campesino en que no use zapatos o no use la casaca North Face o un jean de lo mejor. No, sería mentir. Lo que sí podemos tampoco imponer, tampoco prohibirles, es que no pierdan ese gran valor espiritual que tienen en su corazón. Solamente de esa manera nosotros podemos enseñar a las siguientes generaciones de lo que nosotros sabemos, lo que nosotros tenemos con nosotros mismos. Si esto se pierde a las de acá 2, 3 generaciones, cuando hablemos a los niños acerca de una gran cultura inca, para ellos tal vez será mencionarles a Superman, mencionarles a seres que bueno, son fantasiosos y nunca lo van a lograr entender. Wilber, tú también estamos todos tomando esa hoja de coca. ¿Qué efectos te produce? Y, por ejemplo, lo hemos sentido cuando hemos llegado a Puno, a 3.000 y pico metros de altura, que llegas desde el nivel del mar, te da ese mal de altura y sin embargo tomas un poco de hojas de coca y te alivia mucho. ¿Para qué sirve y qué produce en ti? Bueno, en primer lugar, uno tiene que poner las hojas sobre hojas, es decir, en número de 10 a 15, ¿no? Hojas, y luego doblarlas y ponerlas entre la encía. Y esto es, digamos, se debe mantener normalmente como 2-3 horas
2-3 horas. 2-3 horas, no solo minutos, ¿no? Y entonces eso hace de que uno sienta, ¿no? Una anestesia, ¿no? En la, un adormecimiento en la cara. Entonces este es el momento en que la hoja está haciendo, digamos, efecto, ¿no? ¿Y para qué? Para poder, digamos, ¿por qué lo utilizamos así? Es para poder mantener, digamos, el ritmo cardíaco, ¿no? Para poder mantener también la sangre, ¿no? En el ritmo, ¿no? Ese es lo primordial. Los antiguos lo utilizaban cuando no había comida. El mundo inca tiene cantidad de caminos. Estamos viendo aquí el camino para llegar a Machu Picchu. Ellos caminaban por unas sendas, por este terreno de altura increíble, y parece mentira que fueran capaces de hacerlo. Hay 40.000 kilómetros de caminos y tomaban esa coca para darse fuerza, para no comer, para seguir adelante. Es como en lo moderno, como llamamos con la gasolina. La coca vendría a ser un aditivo, ¿no? De mucha fuerza. Entonces, y la coca también olvidaba, ¿no? Cumple un papel importante dentro de la sociedad. Cuando decía usted sobre los viajes, los caminos, que nuestros antepasados no usaron, digamos, movilidad, caballos, nada, todo era a pie. Entonces, al empezar el viaje, siempre se tenía la costumbre de hacer un rito con la coca. Y también al mismo tiempo masticarlas, ¿sí? Y también se hacía a la mitad del camino y luego al final del proyecto, es decir, del viaje. Entonces la coca ha sido muy importante en cuanto, digamos, al contacto que se tenía con los dioses y su protección. Uno de los aspectos importantes, luego iremos de viaje a Puno y a otros lugares a conocer a Viracocha, es la espiritualidad que tiene este pueblo. En muchos otros lugares del mundo esa espiritualidad se ha perdido. Aquí la gente seguís fieles a vuestras tradiciones, hacéis el pago a la Pachamama, seguís vistiendo incluso de manera diferente, seguís sintiendo de manera diferente, un poco como tratando de aguantar el envite del mundo de materialista de la globalización. ¿Es así? ¿Todavía se sigue manteniendo la cultura viva? ¿Y en los jóvenes se está viviendo esto? Sí, felizmente. Después de los años 60, 70... felizmente ha vuelto y está volviendo con tanta fuerza. Es así de que la gente dejó de llamarse, ¿no? con los apellidos originales, pero hoy estoy muy feliz porque todos estamos empezando a hablar incluso el quechua, a tratar de llegar, de vestirnos, a poder dialogar, ¿no? En nuestro propio idioma. Es como estar orgulloso de ser de ese pasado, ¿verdad? Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Esa es una canción que decimos acá. Al igual que todos ustedes, uno tiene que estar orgulloso de haber nacido en el lugar que fuese. Bueno, en este caso yo he tenido la dicha de haber nacido en Cusco, ¿no? En Cusco, el ombligo del mundo, y haber estudiado para ser guía de turismo y enseñar lo poco, mucho que sabemos, ¿no? A todos nuestros hermanos que vienen a visitar este santuario de Machu Picchu. Fue curioso, porque yo estaba estudiando para hacer contabilidad, entonces, imagínense el cambio que yo tenía a cambiar Machu Picchu. Tal vez una característica que marcó en mi vida fue que mi madre estuvo acá cuando estaba embarazada de mí. Entonces supongo o asumo que eso fue el aspecto del por qué tanto me identifico con este lugar, y como decimos, siempre que vengo acá estoy en paz, estoy en tranquilidad, estoy en casa. Puedo hablar, puedo llorar, puedo gritar, puedo enseñar, puedo chachar la hoja de coca, masticar la hoja de coca. Es un lugar hermosísimo todo ello. Y tenemos mucho orgullo de Perú. Bueno, con ello no quiero decir que Machu Picchu es todo. Tenemos muchos lugares hermosísimos, la selva. Ahora vamos a ver, si te parece. Yo tengo que mirar de vez en cuando, darme la vuelta para darme cuenta que estoy aquí en Machu Picchu. Vemos allá abajo llegando el tren a 2.000 metros de altura. Estamos. Lo vemos allá abajo en la selva como serpentea, como si fuera una maqueta. Has hablado de Cusco, vámonos a Cusco. Cusco era el ombligo del mundo. Correcto. Cusco tiene muchas sorpresas todavía por desentrañar. Se hablaba de un tesoro que había en el Coricancha. Cuéntanos un poco. Bueno, existieron tesoros no solamente en Coricancha, existieron muchos tesoros hechos de oro, plata, piedra, madera, a manera de representar a sus líderes, a manera de ofrendas y todo ello. Que bueno, en Coricancha existía un jardín real
donde las personas, los líderes que ingresaban a este lugar, solamente la élite podía ingresar a este lugar, tenían que ser representados en oro. Y las princesas, las collas, las ñustas en plata, porque esa es la dualidad. Si tenemos un complemento en el cielo, tenemos que tener lo mismo en este mundo terrenal. La historia y las crónicas nos indican que cuando Pizarro llega a la capital del imperio, Cusco, ombligo del mundo, el 15 de noviembre de 1533, él llega por una montaña que se llama Picchu, ahora llamada Picchu Alto. Se encuentran unas centenas de retransmisión y todo ello. Y las crónicas nos indican que lleguen al mediodía, en un día soleado. Imagínense ustedes el Coricancha con todos estos elementos de oro y plata, cómo reflejaba, cómo brillaba. La impresión que le tuvo que dar. Exacto, exactamente ello. Así que empiezan su descenso de la montaña por una calle, por un barrio de Santa Ana. Ahora existe una calle que se llama la calle de la Conquista, donde se ha hecho un arco y todo ello. Llegan a la Plaza de Armas, al Coricancha y bueno, se lo llevaron. Para el Inca el oro no tenía el valor material que tiene para el resto del mundo, ¿no? Y sin embargo, cuando llega el español, cuando llega el blanco, se da cuenta de grandes riquezas y tiende a saquearlas, ¿no? Hay que entender una cosa bien clara, la situación que existía en Europa en el siglo XVI, problemas con la corona, la monarquía, los conflictos entre países y todo ello. Mientras en otros lugares se practicaba este precepto divide para reinar, en esta parte del mundo era totalmente lo contrario. Une para triunfar, une para gobernar. Lamentablemente, el aspecto, el poder que tenía el oro en ese entonces era mucho más espiritual. Era la sangre de su padre Sol en este mundo terrenal. Era la sangre de su madre Luna representada en la plata. Era mucho más espiritual, un contexto más de ese entorno, más no material. Es por eso que cuando llega Pizarro y Cortés a México, básicamente es el bingo, es la lotería. Porque esto tenía un papel importante en la economía de ese entonces. Bueno, no me atrevería a dar un monto exacto, pero lo que indican, por ahí tuve la oportunidad de leer un artículo, que si contaríamos todo el oro que fue tomado de las diferentes culturas, Pizarro y Cortés se llevarían el premio Guinness en haber encontrado tanto oro y tanta plata. Sentimos cómo sopla el viento. Nos vamos a tratar de refugiar mínimamente para que... Solo un poquito. Wilber, Cusco es una de las ciudades que más impresiona. El Coricancha es un sitio increíble. ¿Qué hay de cierto en esa teoría? Creo que te lo pregunté cuando estábamos allí. En esa teoría que debajo de alguna de las iglesias hay un túnel que comunica con Sacsayhuamán y que ahí había algunos niños que habían entrado y habían sacado oro. No sé si es el Coricancha o Santo Domingo. Sí. Había conexión entre el templo actual, que es la catedral, y el templo de Santo Domingo. Hubieron muchas ocasiones de que las personas que entraron, especialmente aquellas mujeres que han sido, que han llegado a aceptar ser monjas, y algunas veces se arrepentían, y estas, las arrepentidas, no tenían un escape más que el túnel, ¿no? Es decir, ¿escapaban por el túnel? Por el túnel. Entonces, muchas veces estas mujeres arriesgaron, ¿no? Arriesgaron su vida al poder, digamos, escaparse mediante el túnel. Y una de esas es de que después de 10 a 15 días lograron escuchar un sonido que era una tienda y un sonido de radio o un sonido de habladurías. Entonces, después de 10 a 15 días, imagínense, esta mujer o esta digamos, señorita pudo sobrevivir chupándose los dedos para poder, digamos, mitigar el hambre. Sí. Y entonces, una de esas se acercó hacia una puerta adyacente al contorno de la catedral y tocó la puerta. Entonces, el dueño de la dueña de la tienda le dijo: ¿quién es usted? ¿Es de esta vida o es de otra vida?
Y como ya no tenía fuerza, soy de esta vida, le dijo esta monja. Y de un momento a otro abre, pues, porque no era normal abrir, porque esto estaba clausurado. Entonces, al abrir, se sorprendió la señora, la dueña de la tienda, y vio a la señorita con una mazorca de oro. Más o menos tendría unos 35 centímetros que traía consigo. La había encontrado dentro de ese túnel. En el trayecto, ¿no?, de su escape. Y entonces la dueña de la tienda mandó a preparar un rico caldo de gallina, de gallina, ¿no?, natural, y le ofreció, y ni bien ella consumió este apetitoso plato, murió con la impresión, con el choque fuerte que recibió, ¿no?, del alimento. Y es así que la señora se quedó con este oro. Y esto ha sido difundido mediante, digamos, algunas historietas. Leo, ¿podría significar eso que cuando llegaron los españoles y el Inca se dio cuenta de que no éramos tan buenos, no eran tan buenos como parecíamos, y que nos interesaba más el brillo del oro que el del sol, ellos ocultaran parte del tesoro en algunos lugares, como se dice que llegaron incluso aquí, o se guardó en ese túnel entre el Coricancha o entre Cuzco y Sacsayhuamán, o se escondió en la selva, en ese famoso Paititi? Las crónicas nos indican de que sí, fueron llevados y todo ello, pero hay que tener en cuenta de que cuando Pizarro llega a una ciudad llamada ahora Cajamarca, él se encuentra con este último gobernante y simplemente lo capturan, o sea, lo toman prisionero. Imagínense el significado que tuvo el Inca como gobernante y como líder espiritual en toda esta sociedad. Entonces, si hablamos de un poco, para hacer una comparación, el Hijo del Padre Eterno, Cristo, y el Hijo del Sol, el Inca, ambos estarían en el mismo nivel, lo cual nos da a entender fácilmente la importancia que tuvo este señor cuando estaba prisionero y capturado, y para dar libertad, Atahualpa ofrece, a cambio de su libertad, 2 cuartos llenos de oro y 1 de plata, hasta donde llegue su mano. Hemos tenido la oportunidad de ver qué tan grandes pueden ser las habitaciones en el Coricancha. Nos da una clara idea de cuánto oro se habría llevado para allá. Tal vez lo poco, y bueno, para dar la libertad a este gobernante se tuvo que llevar diferentes oros, de diferentes otras comunidades incas hacia Cajamarca. Bueno, lamentablemente nunca se dio la libertad, ¿no? Lo decapitaron, y ahí es donde nace la leyenda del Incari. Cuando la cabeza y el cuerpo del Inca se junten, empezará a surgir de nuevo esta gran cultura. Y parece que está empezando a acontecer. Hay un cambio de conciencia en todos nosotros. Ya lo dijeron nuestros hermanos los mayas, que el fin del mundo terminará el 2012 y empezará una nueva época, una época de conciencia donde vamos a retornar a darle el valor que necesita nuestra naturaleza, el valor que necesitamos todos nosotros como sociedad, como personas en sí. El oro que se habría llevado al Paititi... Iba a preguntar si existía el Paititi, y luego hablaremos de esa revolución espiritual. Básicamente se han hecho diferentes exploraciones, no solamente peruanas, extranjeras y todo, y no se encontró. Hay rumores en que dicen que tal vez en este lugar había tanto oro y entraban helicópteros y tal vez se la destrozaron todo y no queda ninguna evidencia. Es una de las especulaciones. Otra de las especulaciones es de que, bueno, siempre la cultura quechua, después de los 1430, cuando Pachacútec toma el poder, va a empezar a hacer su avanzada hacia la parte de la selva. El lugar donde nos encontramos es el lugar perfecto para entrada al Amazonas. Tal vez para mí sea un lugar espiritual, aunque muchos arqueólogos consideren de que ahí se habrían llevado los tesoros de oro y plata, cuando ya se veía de que había una gran masacre por parte de la Iglesia en la Inquisición, y ya se conocían las intenciones de los pizarristas, almagristas, de todos los conquistadores de ese entonces. Tenían que salvaguardar el aspecto espiritual y sus elementos sagrados. Que lo hayan llevado al Paititi, particularmente no considero que haya más oro. Yeah. No considero. ¿Pero crees que existe ese Paititi? Había 3 ciudades, parece importantes: Cuzco, Machu Picchu y Paititi. Sí.
Sí, esa es la tercera, ¿no? Entonces, si es que realmente existe esta ciudad del Paiquiqui significa una ciudad similar que, o tal que Machu Picchu, similar que Cusco, donde probablemente en la parte de la selva. Hasta un inicio se consideraba de que los incas eran los primeros que habían conquistado la selva, pero bueno, en el 2010 han encontrado evidencia de que una cultura pre-inca llamada Huari ha tenido presencia en la selva. Recientemente se han encontrado unas tumbas del señor de Huari, ¿no? Lo cual nos indica de que esa cultura Huari ha estado siempre en la selva y de que siempre parece que los lazos entre la gente quechua y las otras culturas no eran muy buenas con la gente de la selva. Es por eso que siempre se trata de conquistar. Toda la avanzada empieza hacia el antisuyo, hacia la selva. Es un tema muy delicado para afirmar si existe o no existe el Paititi. Habría que esperar. Machu Picchu fue una leyenda. Ahora es conocida en todo el mundo gracias a este explorador norteamericano quien lanza a los ojos del mundo la existencia de este lugar sagrado. Y estamos acá, ya no es una leyenda, es un lugar que podemos tocar, que podemos sentirlo. Quién sabe si en el futuro encontraremos gente local que esté viviendo en el Paititi y la persona que encuentre la gente ese Paiquiqui pues se va a autodenominar el descubridor. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Picchu, nombre original de Machu Picchu, fue un asentamiento inca fabuloso. Es el único alejado del Capac Ñan y fue construido en un lugar recóndito e inexpugnable del Valle de Tampu, en tierras de la panaca de Pachacútec, el fundador del Tahuantinsuyo. Fue el asentamiento más bello del imperio, porque fue construido para ser el refugio y morada de lo más selecto de la aristocracia en caso de un sorpresivo ataque. Los caminos que conducían a Picchu eran prohibidos para el común de la población, pues su ubicación era un secreto militar. Los profundos barrancos y agrestes montañas son la mejor defensa natural. Hasta allí regresamos para que nuestros invitados sigan contándonos parte de su historia. Seguimos, estamos frente a Machu Picchu en este programa especial que estamos haciendo desde aquí, desde Perú, con dos de nuestros guías, Leo y Wilber, hablando de algunos aspectos de esta cultura. Wilber, nos vamos al lago Titicaca, es el origen de todo, ¿no? Hemos venido de allí de Puno, por cierto hacía un frío 7 bajo cero, está algo extraño para nosotros el mes de agosto, septiembre, pero ¿qué significa? Ahí surgió toda esta civilización que ahora vemos aquí una de sus obras. Bueno, hoy en día tenemos ciertas pugnas entre Cusco y Puno, y dicen, ¿no?, de que la cultura inca o las civilizaciones actuales, pasadas, empezaron los de Puno dicen, ¿no?, empezaron desde el lago Titicaca, y los del Cusco decimos que empezó del Tampu Tocco, que quiere decir que son el inicio de la vida de los incas. Son tres, está más o menos a 20 kilómetros del Cusco. Y ¿son lagunas o algo así? No. Son cuevas, 3 cuevas naturales, de las cuales los hermanos Ayer salieron de estas cuevas. Entonces de ahí se dice que el hombre andino inicia, ¿no?, su recorrido y sobre todo su gran desarrollo. Pero sin embargo hay un personaje, Leo, Viracocha se llama. Huiracocha lo llamáis vosotros. Huiracocha, bueno, es Huiracocha, Texe Huiracocha, hay diferentes modos como llamar, ¿no? Pero es el creador del mundo, es el dios espiritual, uno de los 3 dioses principales que está en el Hanajpacha, en el mundo superior. Que algún día nos juntaremos con ellos, pero para ello tenemos que llegar a un nivel espiritual muy elevado, no recuerdo el nombre de este libro, pero llegar a juntar 500 puntos y ser casi perfectos y
de un puro amor, pura energía, y regresar a casa donde están nuestros padres, ¿no? Esperando por nosotros. Y es uno de los dioses importantes. Mainlam aparece en la parte sur para una cultura moche y chimú. Pachacamac, existe una ciudad dedicada a este dios en Lima. Tiene un recinto, una urbanización tiene el nombre de Pachacamac en Lima. Acá tenemos el nombre de Huiracocha o Tunupa, que fue adorada por culturas tiahuanaquenses en el lago Titicaca y todo ello. Que nosotros lo vimos el día que estuvimos en el Valle Sagrado. Eso le iba a preguntar a Wilber. Estuvimos en Ollantaytambo, y hay una montaña increíble en esa formación que era una especie de fortaleza, ¿no? Y allí parece que está representada la figura de Huiracocha. Sí, él ha sido conocido como el dios de la abundancia. Entonces se muestra, ¿no?, la configuración natural como un hombre cargando, ¿no?, a los alimentos. Y esa carga de alimentos justamente nuestros antepasados lo agregan con unos graneros, ¿no?, unas construcciones que nosotros llamamos almacenes de granos o de alimentos en general. Y esa es la manifestación principal, ¿no?, como el dios de la abundancia, ¿no? Y también nuestros incas, los arquitectos, le aumentan, ¿no?, otro elemento, como es el sombrero típico, como pareciera una corona. Y eso es muy típico, que viene también del altiplano. Es bien increíble, ¿no? Pero valgan verdades, los grandes arquitectos que han llegado a la civilización inca han sido efectivamente de la parte de Tiahuanaco. Y ellos eran grandes maestros que dominaban el manejo, ¿no?, de las rocas, el manejo de las construcciones mismas. Y es por eso, de repente, ellos se dieron, ¿no?, dieron ese detalle, ¿no?, a esta configuración del dios Huiracocha o Tunupa. Es curioso porque cuando uno viene a Perú y empiezas a aprender un poco de esta cultura, descubres que, por ejemplo, el río este que estamos viendo abajo, para los incas era la representación de la Vía Láctea. Las montañas tenían vida, todo formaba parte de algo que quizá nosotros en nuestro mundo hemos perdido ese sentido de la realidad de la vida. Se está recuperando ahora, tú decías, que es quizá uno de los aspectos que queremos tratar. Los mayas decían que llegaría un momento que habría un renacimiento de toda esa cultura. Lo estamos viendo aquí. Hay mucha gente que en sus casas, cuando prepara la casa, pone una especie de torito. La magia y toda esa tradición sigue estando vigente, ¿verdad? Se está empezando a rescatar y darle el sentido que hemos debido darle desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, en la sociedad en la cual nosotros estamos inmersas, por el mismo hecho de estar como mencionabas, la globalización, el estar pensando más en el aspecto material, hemos olvidado el aspecto espiritual, ¿no? No vamos a pedir a Dios todo el tiempo para que nos den una casa, una camioneta de lujo. Dios tiene muchas otras cosas que estar haciendo, está más ocupado que todo ello. Pero ahora, muchas personas que tenían vergüenza, por ejemplo, de tener unos apellidos autóctonos, como Hualparimachi, Incarroca, Pumacayo, Quispes, Mamanis, Guamans, nombres que son apellidos lindos, que son en quechua, que tienen un trasfondo espiritual perfecto. Guamán, águila. Cóndor, unos aves protectora. Los quispes, espi, significa básicamente el elegido. O sea, imagínense todos estos nombres que en algún momento nosotros, por la ignorancia, y la ignorancia es atrevida, la llamábamos cholos, ¿no? O sea, como paletos sería la expresión española, cholos, paletos. O bueno, paletos, ¿no? Entonces, un término que, bueno, no le hemos sabido utilizar y lo utilizamos en cierto modo, a veces disculpen, para discriminar a la gente, ¿no? Que claro que también la podemos utilizar entre amigos, ¿no? Hola Cholito, hola hermano, ¿cómo estás? Y todo ello, ¿no? Está viendo en qué momento se utiliza ello. Pero hay un cambio de conciencia en todo. Se está empezando a revalorar, a darle el sentido de lo que los incas han mantenido por tanto tiempo ahí, nosotros hemos pretendido hacer y desaparecer. Bueno, ahora está el sincretismo, ¿no? Dos religiones que van de la mano con el catolicismo y todo ello. Para otros especialistas o historiadores, tal vez una resistencia de la religión andina a lo que fue impuesto en
en ese momento. Son dos, pero bueno, ahora el meollo del asunto es darle la importancia que necesita nuestra naturaleza. No necesitamos estar en tener geografía como la que tenemos acá. Empiecen por el simple hecho de no empezar a arrojar basuras en las calles, enseñarles a los niños la importancia qué es lo que acontecería si seguimos generando tanto plástico, tanto desecho y todo eso. El calentamiento global, hemos visto la belleza del Valle Sagrado, cómo es que los nevados están empezando a desaparecer ahí, y es hora de empezar a tomar conciencia, es hora de empezar a revalorar lo que nosotros tenemos. Leo, está a punto de terminar. Queda mucho por descubrir todavía de esta cultura. Quedan muchas ciudades, quedan muchos secretos, queda mucho por sacar a la luz que quizás sirva como una inspiración. Eso, una excusa. Sí, bueno, como mencionaste, nos quedaríamos días y días y horas hablando de no solamente Machu Picchu, sino de toda esta gran cultura que se desarrolló en esta parte de los Andes. Bueno, ha sido un placer compartir con este grupo maravilloso de personas todo el aspecto espiritual que hemos podido sentir. Tuvimos una ceremonia espectacular en Moray, mandamos todas las vibras desde unos satélites o unos lugares específicos, tal cual se hacía en la época incaica, no solamente para nosotros, no solo para Perú, para España, para todo el mundo. Si todo el mundo empezaría a hacer un poquito de ello, si empezamos a apoyar con unos cuantos granitos de arena, veremos cómo de felices van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos y todo ello. Acá no vayamos a pensar, no digamos qué país le voy a dejar a mi hijo, sino qué hijos le voy a dejar a mi tierra. Es el meollo del asunto particularmente, y considero que muchos de ustedes estarán de acuerdo. Lo dije antes de empezar la entrevista, vengan a Perú, vengan, visiten Cusco, tienen unos hermanos esperándolos con los brazos abiertos para enseñarles. Hablaremos de historia, arqueología, antropología, folclore y todo lo que tengamos acá para poderles enseñar. Y lo más importante es que ustedes sientan lo que nosotros sentimos aquí. Vengan, hagan un esfuerzo, los que no, y los que tengan la oportunidad y estén pensando a dónde viajar, pues ahora es el momento de decidir. Una vez más, con el corazón en la mano, un fuerte abrazo para todos ustedes desde allá. Tienen un hermano, como les dijo Leo García, quien estará esperando por ustedes para todos los que deciden visitar. Cariños. Gracias, Leo. Terminamos. Wilber, ahí dicen que hay una revolución que se ha puesto en marcha desde hace tiempo. Perú es uno de esos lugares donde está activándose el motor para que ojalá ese cambio de conciencia llegue a todos. Gracias porque en estos días nos habéis ayudado a darnos cuenta de que es posible. Espero volver a reencontraros, y hay tantas cosas que volver a hablar que quizá tengamos que volver aquí a Machu Picchu a hacer un programa no tardando mucho. Gracias, Wilber. Las gracias a nuestros dos guías, Leo y Wilber, que nos llevaron por esa ciudad mítica de Machu Picchu. Ojalá hayáis sentido el viento que soplaba en la ciudad y ese ambiente único que solamente allí se puede sentir. Vamos a hacer una pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tras ellas más Espacio en Blanco, misterios de los cielos que llegan. No os lo perdáis con Bob Dim y algunos expedientes secretos de Estados Unidos, aquí en Radio Nacional en el Espacio en Blanco. Enseguida volvemos. Estamos en Perú, a los pies de Machu Picchu, uno de los lugares más sagrados de este país. Al fondo vemos el río Urubamba, podemos sentir todavía su fuerza. Y estamos con dos guías especiales que nos han acompañado en este viaje. Contarnos qué significa este lugar, qué significa Machu Picchu.
Es el lugar construido por una civilización llamada Inca, alrededor de los 1430, cuando uno de los Pachacutic toma el poder y hace toda la expansión hacia lo que vendría a ser el Antisuyo. No es más que otra cosa la selva. En la selva, obviamente, se van a encontrar diferentes elementos sagrados, como una de ellas la hoja de coca. La hoja de coca que jugó un papel predominante en todo el mundo espiritual andino y solamente puede crecer en lugares como este, al igual que un tipo de maíz específico y la geografía que es inexplicable, es muy importante estar al lado de los Apus, los Auquis, las montañas protectoras como el Machu Picchu y el guardián del Huayna Picchu. Es el lugar espiritual más importante dejado por nuestros antepasados. Es el lugar donde vienen a juntarse, a recordar sus orígenes y todo ello. Es el resultado, Machu Picchu es resultado de amor, resultado de paciencia, de una organización perfecta, una sociedad que tuvo muy buena armonía, un respeto único a lo que viene a ser la naturaleza, el estar con... Absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Ya estamos aquí a punto de terminar las fiestas navideñas y ya en pleno año 2012, preparados para iniciar la segunda cita de la semana, la segunda edición, el segundo viaje de este espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Ya lo decíamos ayer, ojalá los Reyes Magos, estos que acaban de llegar, os hayan colmado de regalos de esos que no se hay que pagarlos y que hayan llegado de repletos de buenas cosas para todos. Ese es el deseo de todos los que nos dedicamos a ofreceros semana a semana este espacio en blanco, como os decimos desde aquí, desde vuestra casa, la casa de la radio, en Radio Nacional y Radio 5. Ya estamos listos, preparándonos para encarar un nuevo año, el mítico 2012, y seguimos en ruta, viajando por el mundo y trayendo los mejores temas y algunos de los mejores invitados, algo que va a volver a suceder hoy desde un lugar mítico. Estáis trabajando esta noche en las carreteras, en los hospitales, los que estáis en vela, los cuerpos de seguridad, todos los que nos escucháis a estas horas en directo cuando pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Saludos también a todos los que estáis fuera de nuestras fronteras, escuchando la radio online de Radio Nacional. Ojalá os sirvamos de compañía. Y a los que nos escucháis en el podcast, a los que descargáis a lo largo de la semana, nuestros mejores deseos para todos. Una de las vocaciones del espacio en blanco es viajar y lo hacemos a menudo y preparamos emisiones especiales desde lugares mágicos. Este año pasado lo hemos hecho y para este 2012 tenemos previstas algunas salidas. Iremos a Francia, a Rennes-le-Château, en México, aquí estará ahí este año 2012, y Perú, si todo sale bien, habrá una emisión especial también desde ese país. Contacto directo con todos sus cosmos, su Inti, la Madre Luna, el Padre Sol, toda la Vía Láctea, y podríamos seguir mencionando todo ello, pero
hace falta venir aquí. Sí. Ya veis cómo es Leo, nuestro guía aquí apasionado, y cómo te hace llenarte de vida de estos lugares. Contabas, Leo, que cuando Hiram Bingham encontró hace 100 años que se cumplen ese centenario, se llevó muchas piezas de estos lugares. Mucha gente no lo sabe. Cuéntanos. Hay muchas cosas que nosotros, que la gente no sabe, lamentablemente tal vez al sistema no le convenga, o favores políticos, que, bueno, son muchos los aspectos. El gobierno peruano estima que probablemente haya sido llevado un aproximado de 50.000 piezas arqueológicas, entre cerámicas y tal vez, quién sabe, el oro. El oro tenemos que tener en cuenta que no jugaba un papel importante en la economía andina, era mucho más que todo la representación de su padre sol en nuestro mundo terrenal, pero el oro sí tuvo mucho más importancia en otras sociedades. Todas estas piezas fueron llevadas a Connecticut Peabody Museum por un auspicio de la Yale University y la National Geographic Society. Estos patrocinadores que organizan la expedición de Bingham sostienen de que solamente fue llevado 5.000 piezas. Como había mencionado al grupo anteriormente, un simple cero hace una diferencia enorme. Lamentablemente desconocemos qué tipo de piezas han sido llevadas por este explorador, que se atribuye a haber sido el descubridor de Machu Picchu. Claro está que cuando Bingham llega a este lugar encuentra personas locales que conocían la existencia de... Podemos ir a esos lugares a abrir camino y a mostraros misterios, algo que va a pasar esta noche, algo parecido. Si nos acompañáis, vamos a viajar hasta las ruinas de una de las maravillas del mundo, en Perú, en mitad de la montaña sagrada y mágica. A pesar de haber pasado 100 años de su descubrimiento, aún quedan muchos enigmas por desenterrar, y nuestros dos invitados nos van a ayudar a hacerlo. Si nos acompañáis, tras esa introducción, nos vamos a los pies del Huayna Picchu, a la ciudad de las Vírgenes, al Machu Picchu. Disfrutad del trayecto. Volamos en los próximos minutos a una de las maravillas de la Tierra. Situada en lo alto de una montaña, se halla en mitad de la selva peruana. Hasta allí llevamos nuestros micrófonos para, en compañía de nuestros dos invitados, mostraros y haceros sentir uno de los asentamientos humanos más misteriosos del planeta. Machu Picchu nos espera.